Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar compartiendo el workshop con ustedes. Mi nombre es Melina Fernández, soy directora de gestión académica de la Universidad Nacional de Burlingame y estoy acompañada por Verónica Weber. Hola, Vero. Hola Meli, bueno, la idea que tuvimos para compartir tiene que ver con esto, con poder hacer un vivo y presentarnos en el momento que sea, que toque compartir el video. Mi nombre es Verónica Weber, soy coordinadora del área de tecnología educativa y educación a distancia en la UNAUR, y es un placer enorme poder compartir con compañeros, con colegas de distintas instituciones que están transitando una situación parecida en este 2020 y en relación a lo que desde el principio teníamos idea de trabajar, que tenía que ver con el CIED y la propuesta institucional del sistema institucional de educación a distancia. Si les parece, compartimos una presentación que armamos. Bueno, el nombre que le dimos a nuestro trabajo es la construcción de estrategias de formación y acompañamientos a profesores de la UNAUR para la enseñanza durante el aislamiento y en la vuelta a la normalidad. La idea es también compartir un poco lo que fue la experiencia, lo que está haciendo la experiencia de trabajo y de formación en relación con el aislamiento, pero también algunas propuestas y pensarlo en perspectiva para lo que llamamos la nueva normalidad. Queríamos empezar contando un poco de la breve pero intensa historia de la universidad. La Universidad Nacional de Burlingame es una universidad ubicada en el conurbano bonaerense que se creó en el año 2015 y empezó el dictado de clases en el año 2016, es decir, que es una universidad muy joven, como también lo es su sistema de educación a distancia, pero nos interesaba compartir como punto de partida que desde el propio estatuto de la universidad y desde la estructura misma ya se concibe un área de educación a distancia. Y esto nos parece que es un rasgo distintivo porque hay una intencionalidad, una preocupación por la incorporación de tecnologías desde el momento mismo de la creación de la universidad. Como punto de partida también queríamos compartir que la universidad tiene un campus virtual desde el momento de su creación, es decir, en el 2016, cuando comienzan a darse las primeras carreras, todas las materias tienen un aula virtual que en un principio, en un primer momento, estaba más vinculada a un uso más de repositorio, como un espacio de comunicación, pero que se fue trabajando todos los años en la formación docente para enriquecer esos usos y para hacer una integración de las tecnologías en las propuestas pedagógicas, llegando a armar en un primer momento algunas propuestas virtuales dentro de las carreras presenciales o algunas propuestas híbridas que combinaban presencialidad y virtualidad. En el año 2018 nos presentamos ante la CONEAU en la primera convocatoria para la evaluación de los sistemas institucionales de educación a distancia y establecía nuestro CIED a partir de los acuerdos institucionales que le dieron origen como sus principales líneas de trabajo, la incorporación de tecnologías en las propuestas de enseñanza, formar, asesorar y acompañar a los docentes en esa incorporación y contribuir a la alfabetización digital académica de los estudiantes, que en el caso de la universidad se hace fundamentalmente a partir de una materia que es Nuevos Entornos y Lenguajes, la construcción del conocimiento en la cultura digital, que Vero es la titular, que yo formo parte, y es una materia transversal, común a todos los estudiantes de la universidad. Y ahí lo que nos interesa compartir es que en una universidad tan joven como la nuestra, el CIED adquiere más bien un carácter proyectivo, no es tanto un marco regulatorio, una normativa que mire para atrás, sino que de alguna manera permite organizar los deseos y las perspectivas de futuro de la política institucional en relación con la enseñanza mediada con tecnologías de la UNAUR. Y esto nos parece un rasgo a compartir y a resaltar porque
se convirtió, por decirlo de cierta forma, en una condición de posibilidad para hacer frente a lo inesperado y al desafío que nos implicó como institución poder dar continuidad pedagógica en el momento de la pandemia, allá por los primeros días de marzo, y continuamos. Vero, ¿querés continuar vos? A esa primera sensación o impresión de que iba a ser corto y que en un par de semanas, 2, 3, 4 semanas como mucho íbamos a volver a las aulas físicas, por supuesto que todo se fue extendiendo y dilatando, y esas primeras propósitos que nos pusimos de pensar un tiempo acotado en el que las clases se pudieran seguir dando, dar continuidad pedagógica, como decía Melina, para seguir enseñando, con un posicionamiento bien claro desde lo político, desde lo pedagógico y desde lo didáctico, nos pasó el cuatrimestre por arriba y continúa este año, y esto que no sabemos cómo continúa. Pero en ese primer cuatrimestre lo que estuvimos trabajando con mucha intensidad es con los 4 institutos, con todas las materias de los institutos, alrededor de 291, con 861 comisiones, y esto hizo, o el escenario ese implicaba 500 docentes que estaban armando aulas virtuales cuando en muchos casos no habían tenido un contacto o un desarrollo previo, o si lo habían tenido, como decía Melina, tenía un carácter totalmente de anexo o de complemento a lo que venían desarrollando, ¿no? Como extensión de lo que se hacía en la presencialidad. Con todo esto, con todas las dificultades y con todas las tensiones que traía este desarrollo del cuatrimestre, pudimos disfrutar de tener 12.900 estudiantes estudiando, aprendiendo en el campus virtual de la universidad. Y claramente hubo una reconfiguración en las propuestas de capacitación, de formación y de definición del edificio institucional, ¿no? Donde se desarrollaban las propuestas. Y pudimos dar continuidad pedagógica gracias a esa condición de partida de la que hablaba Melina, que desde el inicio de la institución existía un campus virtual, y que ese campus virtual era efectivamente el correlato del edificio físico, ¿no? Y así avanzamos para dar continuidad pedagógica para las propuestas en las que fuera posible, ¿no? Hubo algunas de las propuestas que no se pudieron digitalizar, más relacionadas con las prácticas o materias más vinculadas con la salud, y en un tiempo complejo por el perfil de los profesores y profesoras que también estaban implicados y siguen estándolo en el sistema de salud. Por ejemplo, epidemiología fue una situación de ese estilo, fue una materia que definimos no dictarla, porque la mayoría de los profes son epidemiólogos que estaban trabajando en el sistema de salud, entonces fue una materia que en el primer cuatrimestre no pudimos darla. Y así, igualmente, o sea, más allá de esas pocas excepciones, hubo una experiencia masiva, forzosa, en tiempo récord de virtualización, donde se nos planteaba desde el comienzo una tensión crítica que tiene que ver con la educación a distancia y hasta dónde es esto educación a distancia, si la universidad estaba preparada para ser una universidad a distancia cuando no es la definición de base ni el contrato al que se suman profesores y estudiantes que en realidad empiezan a cursar pensando en la presencialidad, o se anotan a las carreras que son presenciales, y hay una definición que busca eso, ¿no? El encuentro físico en el edificio físico, que como veíamos al principio, sigue creciendo y se sigue edificando. Pero bueno, ante esta situación, no hubo ninguna duda ni de las autoridades, ni de los y las profesoras, ni de las ni los estudiantes, de que había que construir algo que pudiera dar respuesta para seguir funcionando, ¿no? La universidad no paró en ningún momento, siguió funcionando no solo para dar otros tipos de respuestas
relacionadas con el contexto actual, sino, y en lo que nos ocupa, para seguir dando continuidad en las propuestas de enseñanza. Ahí avanzamos en el diseño de un dispositivo que recuperó las experiencias previas, las capacitaciones previas, las experiencias de los y las profesoras en el uso de sus aulas virtuales, con las características que fueran. Se trabajó fuertemente con los directores de las carreras y de los institutos para poder acordar cuáles eran las necesidades específicas y las características de las y los profesores de cada uno de esos espacios, como para definir cómo avanzar en acciones específicas de capacitación, de asesoramiento, de acompañamiento para cada uno de los institutos o de las carreras. Por eso se analizaron las necesidades, las posibilidades, y por un lado, y por otro lado, teniendo en cuenta cuestiones más digamos, del terreno de la didáctica, de la tecnología, que tienen que ver con las disciplinas, con la formación de los docentes, con el número de los estudiantes, ¿no? En esta tríada de los contenidos, los docentes y los estudiantes puestos en juego en lo que se venía haciendo y lo que se iba a hacer. Y ahí trabajamos con un equipo de referentes tecnopedagógicos, didácticos y disciplinares que compusimos rápidamente entre los equipos que había de capacitación en la universidad, o profesores y profesoras que venían trabajando en los distintos institutos con distintos tipos de acompañamiento o con distintos tipos de experiencias que pudieran ser valiosos, porque, por ejemplo, tendrían algún tipo de experiencia en la virtualización de materias, y un equipo de tecnólogas educativas especializadas en este tipo de propuestas, ¿no? Para construir mediaciones tecnológicas adecuadas, para construir la presencialidad mediada. Así que se trabajó con distintos cortes, distintas acciones con distintos cortes, ¿no? Con un espacio en el aula virtual que ya servía de referencia y fuera modélico. Se trabajó con todos los profesores, pero también con acciones diferenciadas por institutos, por carreras, por áreas disciplinares, por ciclo en el que se encuentran y cruces, ¿no? Por ejemplo, matemática de primer año, y entonces trabajábamos con especialistas en por ejemplo, la construcción de instrumentos de evaluación o, bueno, distintos tipos de configuraciones que nos permitieron dar respuesta específica y andamios adecuados para poder continuar enseñando, poder ayudar a los profesores a seguir enseñando. Otra característica que tomamos en cuenta es la masividad en algunas materias, diferenciándolas de aquellas que no tienen tantos estudiantes, ¿no? Se hicieron distintos tipos de propuestas, algunos ejemplos que vale la pena mirar y resaltar, quizás acá en esto que vamos viendo. Desde las acciones que hicimos también hubo una muy particular que queremos mucho, que es la trastienda de la enseñanza, que justamente a lo que iba era al reconocimiento de la cocina en la enseñanza, ¿no? Y poder identificar temas que son cruciales, pero que atraviesan la enseñanza, no son temas construidos desde la teoría de la enseñanza o desde la conceptualización de la modalidad, sino más bien identificando esos nudos que son claves para poder construir propuestas. Por ejemplo, armar un buen encuadre de trabajo para construir acuerdos con los estudiantes, entre profesores y estudiantes, ¿no? Así hubo 17, algunos impartidos o propuestos por nosotros mismos como equipo, otros con invitados especiales de otras universidades nacionales, y en todos los casos lo que reconocimos es un encuentro sistemático semanal hacía que nos sintiéramos más juntos en un contexto tan incierto y tan angustiante. Y contábamos con alrededor de entre 300 y 150 profesores y profesoras de la comunidad que además valorábamos esta posibilidad de encuentros que pocas veces se podían dar por lo menos sistemáticamente, en la rutina de la presencialidad, ¿no? Entonces empezaron a reconocer también con esos encuentros algunas características diferenciales de un tiempo en el que lo virtual está por encima de lo presencial.
También se convirtió en un espacio tendiente a formar comunidades de aprendizaje, porque los mismos, en la medida que avanzaban las semanas, eran los propios docentes quienes traían sus experiencias para compartir a este espacio. Entonces, en un trabajo que se iba tejiendo con los referentes tecnopedagógicos, didácticos y disciplinares, se iban reconociendo propuestas valiosas, aspectos interesantes a compartir, que iban aportando y sumándose a los encuentros de los viernes en la trastienda. Entonces eso también fue interesante porque pasó a ser la voz y la experiencia de todos que íbamos aprendiendo juntos y que nos encontrábamos ahí para compartirlos, para enseñarnos, para mostrar aquello que nos salía bien y nos parecía valioso. Bueno, y ahora tenemos por delante lo que nos desvela, lo que venimos conversando con Vero, los profes y los referentes, que es pensar en otras formas de ser universidad. Digo, vamos hacia una nueva normalidad, los protocolos necesariamente nos obligan a repensar cómo va a ser la universidad de los próximos tiempos, al menos digo, por un tiempo que ni siquiera sabemos cuánto es. Entonces nos parece interesante empezar a darnos esas preguntas, ya saliendo de la coyuntura y de esta respuesta masiva y en poco tiempo que nos vimos obligados y que con mucho compromiso asumimos, dan lugar a empezar a pensar en otras formas de ser universidad, que es parte de los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes este espacio y quedamos atentas para escuchar también los aportes de las colegas y los colegas. Gracias.